Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Así que, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. En esta noche queremos discutir el don profético en el Antiguo Testamento, para ver cómo la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, describe e identifica este don profético, y como dije al inicio del programa, desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Es importante ver que la Escritura establece que cuando se hablaba de don profético, se hablaba de una persona en el Antiguo Testamento que recibe revelaciones de Dios y recibe visiones de Dios. Visiones de Dios. Regularmente era llamado profeta, hombre de Dios, mensajero de Dios, vigilante de Dios. Y estaba al servicio del Señor para vigilar los intereses espirituales del pueblo del pacto, en este caso Israel. Por lo tanto, el don profético del Antiguo Testamento era dado a un grupo de personas, un grupo de hombres principalmente, para llevar el mensaje de Dios fidedigno, mediante revelación de Dios. Y muchas veces los profetas del Antiguo Testamento no entendían lo que recibían, pero lo daban hacia adelante, ¿verdad? Lo expresaban hacia adelante, porque había dos elementos importantes, dos ideas importantes en el don profético. Hemos leído Deuteronomio 18, 18. Voy a pedir al hermano Ángel que lo vuelva a leer para que veamos los dos elementos combinados, como nos dice un autor, en la idea de el don profético. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, hay dos aspectos, dos elementos, ¿verdad? En la función profética. Uno es pasivo y el otro es activo. Esos dos elementos tienen que estar presentes en el don profético. Unos le llaman también, un autor le llama receptivo y productivo. O sea, el profeta recibe las revelaciones divinas, la revelación de parte de Dios en diferentes formas, ¿verdad? En sueños, visiones, comunicaciones verbales de Dios. Exactamente. Visitas de ángeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el rol pasivo del profeta es recibir ese mensaje, oírlo. O sea, que el profeta no se activaba a sí mismo. No, muy bien, el profeta no se activaba a sí mismo, decía, hay que ver qué le digo al pueblo hoy. No, nada de eso existía, ¿oyó? Habían dos elementos, y quiero que leamos otro pasaje en esta noche, en Éxodo 7, 1 y 2, para que veamos como muy bien señor hermano Andrés, que el profeta no se activaba a sí mismo. El rol pasivo era esperar
recibir de parte del Señor las diferentes revelaciones. Andrés, Éxodo 7, 1 y 2. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces usted nota que el elemento pasivo, como nos dice un autor, es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque en el elemento pasivo, él controla el elemento activo. Si el profeta o el que ha sido señalado para recibir el don profético no recibe la palabra, como muy bien dijo el hermano Andrés, él no se puede activar automáticamente por sus deseos en su corazón o porque vea algo que no le gusta y él percibe y llega a la conclusión que Dios está en contra de eso. Por eso es que usted ve, y esto es muy importante, que en el Antiguo Testamento nunca los profetas dicen: yo siento decirte esto, yo creo que debo decirte esto, yo siento de parte de Dios. yo siento de parte de Dios. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Eso es un juego de palabras para ocultar un deseo muchas veces carnal, porque definitivamente no existe. Y es la prueba fehaciente de que no hubo tal mensaje. Claro, así mismo es. Así que, sin recibir, el profeta no podía dar, y no puede dar más de lo que recibe, como dice un teólogo reformado. En pocas palabras, que el elemento pasivo tiene que estar presente para que el elemento activo, ¿verdad?, cumpla su función. Ahora, ese elemento activo del profeta es integral al pasivo. El profeta que se negaba a llevar el mensaje de Dios era en pocas palabras sancionado por Dios, que fue el caso de ¿quién? De Jonás. O sea, Jonás recibe un mensaje de parte de Dios, es pasivo y lo recibe, ¿verdad? Pero no quiere ser activo. Porque hizo lo que no tenía que hacer, analizar la orden de Dios. O exacto. sea, llegar a conclusiones, lo lleva a conclusiones erróneas. Muy bueno, muy bueno. Lo lleva a su corazón entenebrecido, ¿verdad? y decide: no, yo no voy a llevar esto. El profeta no tenía independencia en ese sentido, El profeta no podía decirle a Dios: yo no voy a llevar eso. Guste o no te guste, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que él tenía que llevar. Por eso que Jeremías llega un momento, ¿verdad?, que llega a maldecir el día que nació. Porque el peso profético que tenía era terrible. Era terrible. Ahora, recibir revelación no necesariamente hacía una persona profeta, recibir sueños de revelación no hacía esa persona profeta. Por ejemplo, Faraón recibió sueños que José le interpretó. Sí, exacto. Que José le interpretó. Nabucodonosor recibió sueños que Daniel le interpretó. O sea, eso no lo constituía ni a Faraón ni a Nabucodonosor profeta. No recibir revelaciones en el Antiguo Testamento no constituye a nadie profeta. Es el llamado de Dios, el llamamiento de Dios y la instrucción de Dios. La instrucción de Dios para que fueran profetas lo que constituía a la persona profeta. Tan es así que necesitaron de un intérprete de Dios para poder entender el mensaje que recibieron. Exacto, porque lo recibían en simbología, ¿verdad? Exacto. En simbología. Por lo tanto, el deber de los profetas era revelar la voluntad de Dios al pueblo, revelar la voluntad de Dios a los que Dios le enviaba, dar instrucción al pueblo, ¿verdad? Dar exhortación, dar promesas, pero también reprender al pueblo.
y fueron los monitores de Dios en el pueblo. Muchas veces interpretaban la ley de Dios en sus aspectos morales y espirituales, principalmente. Protestaban contra el formalismo de Israel. Estamos dejándonos llevar por una guía teológica reformada a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Hacían presión, hablaban de la injusticia de Israel. Si el pueblo se apartaba de la senda, los profetas venían para llamar a Israel a arrepentimiento y que volvieran a la ley. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los profetas, el que tenía el don profético, tenía todas esas virtudes, todas esas responsabilidades. Ahora, mire qué interesante. Lo que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Porque la palabra de Dios era enviada a ellos y Dios decía que su palabra no volvía atrás que vacía, sino que cumplía el propósito por la cual fue enviada. En ese sentido, los profetas, las profecías que tenemos registradas en el Antiguo Testamento, que no son todas, ¿verdad?, pero las que Dios ha determinado que estén registradas en el Antiguo Testamento, usted ve cuando las lee que son palabra de Dios. Ninguna está con eso de que yo siento, yo estoy viendo, no veo claro, así cosas así como los espiritistas y los mentalistas. Los astrólogos. Sí, los astrólogos. Exacto, los horoscoperos, ¿verdad? Pero ahora, en estos tiempos, nosotros nos hemos encontrado con personas que dicen ser profetas, lo cual de entrada le estamos diciendo que eso es una mentira. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque si los profetas recibían palabra de Dios, escuche bien, palabra de Dios, esa palabra de Dios tenía que ser obedecida. Si hay profetas hoy, significa que el canon no se ha cerrado. Y por lo tanto, lo que dicen por ahí esos profetas, que por cierto, ninguno usted ve como que no aciertan, ¿verdad? Son malos en eso, son malos. No saben construirla. Exacto, no saben construirla porque son percepciones, oye, hermano. Son percepciones, gente que, ¿verdad? Muchos de ellos están bastante adiestrados y perciben cosas y entonces sienten en su corazón, lo cual es un término que no aparece en la Biblia para la labor profética, y entonces desde su boca se atreven a decir disparates. Sí, y decir que hay profetas hoy, es que la palabra de Dios todavía se está escribiendo. O sea, que las impresiones que ellos reciben le ponen el sello. Exacto. Como que es la palabra de Dios. Exacto. Porque es importante que usted sepa. Eso es peligroso. Sí, no, totalmente peligroso. Es importante que usted sepa que no existe media palabra de Dios, ¿oye? O es palabra de Dios o es palabra del hombre. No. Y se acabó. O sea, eso de que hay media palabra, eso no existe. Como no existe tampoco una mujer media embarazada. O está embarazada o está embarazada o no está embarazada. Pero media embarazada no existe. Pues así ocurre con la profecía. Si vamos a Deuteronomio 13 del 1 al 5, ¿verdad? Vamos a ver parte de las reglas del don profético que Dios estableció, ¿verdad? Hermano Ángel, si nos puede leer Deuteronomio 13, y vamos a ir poco a poco. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire qué interesante. O sea, puede venir un horoscopero de esto, ¿verdad?
un soñador de sueños, como dice el pasaje, y dice una disque profecía y se cumple, se cumple la señal. Pero si él te dice, vamos en pos de dioses ajenos... O sea, que ese mensaje es contra la palabra. Contra la palabra. Porque aunque haya un cierto cumplimiento, si quieren desviarte del camino de la Escritura, en este caso de la revelación que tenían en ese tiempo, que era la construcción de la Torá, del Pentateuco, ¿verdad? Entonces tú tenías que rechazar a ese profeta. No siempre el cumplimiento de la profecía era una verificación de la veracidad de ese profeta, porque el profeta tenía que ir por la Escritura, la cual se estaba construyendo en ese tiempo. Ahora vamos a ver los otros dos versículos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que la sentencia de Dios en el Antiguo Testamento, en el pueblo del pacto, que era Israel, era la sentencia de muerte. Ese profeta tenía que ser ejecutado. Porque ese profeta había blasfemado el nombre de Dios e intentaba desviar al pueblo de los mandatos de Dios. Así de serio era el don profético en el Antiguo Testamento, ¿yo? Así de serio era decir, así dice el Señor. Así de serio. Así dice al final, así quitarás el mal de en medio de ti. Tú ibas a comentar algo, Andrés. Que eso obviamente es la palabra de Dios, y la razón de decirlo tal y como lo dice la Escritura es para avisar. Ahora nosotros estamos con aplicando la profecía, ¿verdad? O la predicación de que esto no es light, es una cosa muy seria, y debemos tomar en cuenta los que profetizan en el día de hoy y no cumplen con eso, y no debemos continuar siguiéndolo ni respaldándolo. Bueno, pero yo he oído personas en la radio, mire, yo he oído personas en la radio decir, mire hermano, yo siento del Señor, pero ¿cómo es posible que usted diga una cosa así? O sea, a usted decir, yo he sentido del Señor, decir lo siguiente, significa que nosotros tenemos que obedecerlo, porque no fue del Señor. No fue del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso mire, yo digo mucho cuidado por usar una expresión popular. Eso hay que extirparlo. Porque lo que nosotros nos interesa es que la Escritura nos hable, que la palabra de Dios nos hable. Cuando alguien venga donde usted diciendo, así dice el Señor, usted le tiene que preguntar, dime el capítulo y el versículo de lo que me vas a hablar, porque ahí está la palabra de Dios. Pero cuando por la radio yo oigo personas, yo siento del Señor decir esto, yo siento del Señor hacer esto, mire, está de nuevo con esa percepción subjetiva, emocional, ¿verdad? De que yo siento, cuando la Escritura en ningún lado habla de que yo siento, decirle a usted. Con ese yo siento en el Señor es justificarse. Así mismo es. O sea, lo que te estoy diciendo es verdad y lo estoy justificando porque el Señor me lo dijo. Wow. Eso desencadena una serie de problemas, y uno de los problemas que desencadena es el doble revelación, la Escritura como revelación, exacto, y lo que ellos dicen como revelación, exacto, dos caminos de revelación, como tiene Roma, porque Roma tiene dos caminos de revelación, ¿oyó? La tradición, como ellos interpretan la tradición según el magisterio, y la Biblia, y también como ellos interpretan la Biblia.
Así que ese es el problema que nosotros estamos enfrentando aquí. Por eso es importante ver cómo es el don profético en el Antiguo Testamento. Pastor, me surge una pregunta y a la vez una inquietud, o sea que, entre comillas, pues sabemos la respuesta, pero quería quizás publicarla. El hecho de que yo he estado en situaciones donde me han dicho, cuando uno cita algo del Antiguo Testamento, como en este caso las cosas que se están hablando, sí, pero acuérdate que ahora es el Nuevo Testamento, me han dicho. Ahora lo que vale es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque eso es amor. No, son disparates. Pues, esos son disparates. Precisamente. Esos son disparates. El marcionismo. Sí, la Biblia es una. La Biblia es una, olvídese de eso. Son disparate. Tengo un anónimo que dice, un supuesto profeta le dijo algo para su futuro. Ella le pidió a Dios que le mostrara si eso era verdad. Y Dios le mostró un sueño, lo contrario, que debería creer. Mire, ni al profeta ni al sueño. Uh-huh. Porque primero, todo aparenta ser que lo que le dijo el supuesto profeta a usted no le gustó. Y entonces usted pidió confirmación y tuvo un sueño, pero lo que pasa es que se acostó preocupada por eso. Y como a usted no le gustó, pues el sueño que usted vio, pues era el contrario. Uh-huh. Mire, no le crea nada de eso. No le crea nada de eso. Crea en la Escritura, la palabra de Dios. Y punto, y no hay más nada que buscar en ese sentido. En ese sentido no hay nada que buscar. O sea que el profeta, no existía semejante profecía, ni semejante revelación por sueño. No, nada de eso. Es totalmente un evento de un mentalista tratando de convencer a una persona crédula. La persona se resistió. La hermana o el hermano que no, ¿verdad? El anónimo se resistió. Y en esa resistencia, pues, su subconsciente le ayudó. Tengo una pregunta del cabo hermano Héctor López de Bayamón. Más bien la pregunta la voy a reformular. Él lo que está preguntando es si el libro de Job es histórico. Bueno, el libro de Job es un libro sapiensal, ¿verdad? Pero todo nos indica que es un libro histórico también. El hermano Ángel le va a leer 2 pasajes del Antiguo Testamento muy importantes para que usted vea que Job era considerado por los profetas, ¿verdad? Y por el Nuevo Testamento como un libro histórico. Dice Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El versículo... Mire cómo dice Ezequiel. Ajá. ¿Hablando de quién? ¿De quién? Noé, Daniel y Job. Bueno, para Ezequiel, Noé es un personaje histórico y lo pone a nivel de Job y Daniel. Pues, ya con eso, ¿verdad? Hay otro pasaje similar. Santiago, en el mismo libro de Ezequiel, el 14, el 20, pero es repetitivo. Pero en Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien. Para Santiago Job también era un personaje histórico. Existió. Así mismo es. Tengo una pregunta del hermano Figueroa de Río Piedra. Si la reunión del Papa y el presidente de Estados Unidos tiene alguna implicación católica. Ninguna. Francisco tarde o temprano se muere, Barack Obama se va de la presidencia y nada pasó, hermano. Así que despreocúpese de eso. Eso es indicio de las supuestas profecías, interpretaciones de la profecía que infunden todos esos temores y ven profecías donde no la hay. Y entonces la reunión de ellos indica no sé qué. Y entonces él pregunta precisamente por eso. Así mismo es. Tengo otra del hermano Claudio Carolina, que si existen profetas en el siglo XXI. No, hermano. Los únicos profetas están aquí en la Escritura. ¿Usted quiere oír profetas? Lea la Escritura. ¿Quiere oír a los apóstoles? Lea la Escritura. Ahí está todo eso. Porque la Escritura está completa. La Escritura está totalmente completa.
no los hay vivientes, no están por ahí, no existen. Es la escritura lo que aceptamos, los escritos de los profetas y de los apóstoles. Y de Así eso es mismo que es. tienen que hablar los pastores, Y de la eso es que profecía se- escrita en la palabra, ese es el mensaje de la palabra, ese es el evangelio. Y no hay otra forma. no hay ¿verdad? otra. No hay otra forma. No hay otra forma. Muy bien. Ahora, en ese sentido, hermanos, siguiendo la línea, Jeremías nos habla de otro tipo de profeta que estaba ocurriendo, ¿verdad? En el tiempo de Jeremías, porque las palabras de Jeremías pues eran fuertes, ¿verdad? Eran palabras muy fuertes. Y me gustaría que buscáramos Jeremías 14, versículos del 13 al 15. Jeremías 14, versículos del 13 al 15, ¿verdad? Para veamos cómo habían otro tipo de profetas muy peligroso en el tiempo de Jeremías. Por favor, lee del 13 al 15. De Jeremías 14, del 13 al 15. Exacto. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así mismo es. Ahora, el versículo 15, Ajá. ¿cómo dice? Del 13 al 15. Ajá. Por el 15, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mire qué interesante, ¿verdad? Juicio Esos de Dios. profetas que decían que no iba a pasar, mire, pues ellos van a morir, ¿cómo es que? Con espada y con hambre. Y con hambre. Porque eran personas que decían lo que el pueblo quería oír. Eran personas, falsos profetas, que lo que buscaban es ¿qué? La satisfacción de ellos y que fueran ¿qué? Alabados, contrario a Jeremías, que no traían palabra de Dios, que decían, así ha dicho Jehová, y Jehová no había dicho nada. Porque, mire, el ministerio de profético en el Antiguo Testamento era un ministerio para un grupo. Por eso Moisés decía, ojalá todos fueran profetas. Ujú. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no era así. Que solamente Dios tenía seleccionado un grupo para que sean profetas en el oficio y para que tuvieran las dos características de la profecía, del don profético, que era el pasivo y el activo. Pero ese concepto de activarse, ¿verdad? Activarse el mismo profeta porque tiene alguna riña con alguien o alguna envidia, mire, eso es parte de la carnalidad que nosotros vemos hoy en día. Es carnalidad moderna. Así mismo es. Mire, nosotros tenemos que siempre adherirnos al texto bíblico y saber que el texto bíblico está todo lo que Dios quiere que usted sepa. Que no necesitamos ya más profetas fuera de la Escritura. Cuando la Escritura se estaba construyendo, el canon se estaba construyendo, Dios levantaba profetas. ¿Por qué qué? Porque esos profetas daban palabra de Dios que posteriormente era adherido al canon, pertenecían al canon, porque lo que decían los profetas era palabra de Dios y usted no la podía desechar. Pero decir hoy que hay profetas con el don profético que yo acabo de describir, según la Escritura, ¿verdad? Que esos profetas no se pueden equivocar, porque había una sentencia en Israel contra ellos. Pues mire, es atentar contra el texto bíblico. Es decir, que la Biblia no está completa. Es decir, que nos falta algo. Y este profeta no nos va a dar.
Tal es así con relación a las escrituras que fueron escritos miles de años atrás y hoy están vigentes y corresponde a nosotros, ¿no? Los principios en ella. Mientras las que se dicen hoy o las que se dicen fuera de la escritura no se convierten en profecías universales para todo el pueblo de Dios. Exacto. Que todo el mundo tiene que seguirlas. Son Entonces, profecías locales. Pues no son palabras de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y compete a todos los hombres. Oiga, Exacto. si alguien le dice que trae un mensaje de Dios, piense, analice. Usted no entiende o no entendería que eso debe estar puesto en la Biblia. Exacto. Que es lo que dice el hermano Andrés. O sea, debiera ser una verdad universal para todo el pueblo de Dios. Y eso no ocurre. Pero eso no ocurre. ¿Pero por qué no ocurre? Porque no hay profeta. Oh, exacto. No es verdad. Exacto. Y nosotros tenemos que tener esto claro. Y tampoco caer en la cuestión horoscopera, ¿verdad? Digna del espiritismo, que vamos a ir a ver el profeta a ver qué nos dice. Y alguien puede decir, pero los profetas del Antiguo Testamento la gente lo consultaba. Si usted ve, la consulta era dentro del pacto, del pueblo del pacto. Y por razones que tenían que ver sobre el pacto y por los eventos que estaban ocurriendo en ese momento. Por eso que cuando la mujer de Jeroboam fue donde fue donde el profeta, ¿verdad? Y el niño estaba enfermo. Y Jeroboam, que era un demonio, va donde el profeta, y el profeta, que era ciego, estaba ciego. Ella, mire, en el umbral de la puerta. Entra mujer de Jeroboam. Entra mujer de Jeroboam. Así ha dicho Jehová. Esto es lo que hay, papá. Y el niño se murió. ¿Oíste? El niño va a morir. Porque todo está relacionado con ¿qué? Con el Dios del pacto y la división del reino. Y lo que estaba ocurriendo. No eran consultas de que, mire, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me caso? Consultas horoscoperas. ¿Compro esta casa? ¿Qué usted quiere? ¿Compra este carro? Me debo de mudar a Ponce. Sí, esos son consultas de mediums, ¿okay? de los mediums espiritistas. Pero así no se consultaba a los profetas. Y esas cosas nosotros las tenemos que tener claras. Pero muchas personas no las tienen. O sea, que pasan por alto las capacidades que Dios nos ha dado para analizar si debo casarme con o debo mudarme a... Y las directrices que Dios ha establecido. O sea, que no es que tú vas a pasar por alto esa... No, porque es que la fe cristiana es una fe racional, dice la Biblia. Es un culto racional. Y usted sabe muy bien por qué, si puede comprar esa casa, si la puede pagar, y no cae en los engaños de los bancos, como aquellos préstamos balloon que hubieron, ¿verdad? Y ahí hubo, y tú sabes eso que eres realtor, que hubo la burbuja esa, y cuando explotó la burbuja, la gente perdiendo las casas. ¿Por qué? Porque no son racionales. Es que muchas veces lo que buscamos es el mensaje que nos llene, que nos guste, que nos atrae. Wow. Lamentablemente eso no es así. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, como nos dice el apóstol Pablo, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.